Una odisea marciana. Stanley Heffenbaum. Jarvis se estiró con todo el placer que le permitía el estrecho compartimiento común del Ares. «Y aire que se puede respirar», exclamó, jubiloso. «Después del aire enrarecido de ahí fuera, este parece espeso como sopa». Señaló con la cabeza el paisaje marciano, que se extendía llano y desolado bajo la luz de la luna más cercana, más allá del cristal de la portilla. Sus tres compañeros lo miraron con simpatía: Potts, el ingeniero; Leroy, el biólogo; y Harrison, el astrónomo y capitán de la expedición. Dick Jarvis era el químico de aquella célebre tripulación, la expedición del Ares, integrada por los primeros seres humanos en pisar el misterioso vecino de la Tierra, el planeta Marte. Esto ocurría, desde luego, en los viejos tiempos, menos de 20 años después de que el alocado estadounidense Doheny perfeccionara la propulsión atómica a costa de su vida. Y solo una década después de que el no menos alocado Cardosa se valiera de ella para llegar a la Luna. Los 4 hombres del Ares eran verdaderos pioneros. Salvo por media docena de expediciones lunares y el desventurado vuelo de Delancey, que se dirigía al seductor astro de Venus, eran los primeros hombres en experimentar una gravedad distinta de la terrestre y, desde luego, la primera tripulación que había logrado salir del sistema Tierra-Luna. Bien merecían aquel éxito, si se consideran las dificultades e incomodidades que habían soportado, los meses pasados en cámaras de aclimatación en la Tierra, aprendiendo a respirar un aire tan tenue como el de Marte. El desafío de atravesar el vacío en un diminuto cohete impulsado por los temperamentales motores de reacción del siglo XXI y, sobre todo, el enfrentamiento con un mundo absolutamente desconocido. Jarvis volvió a estirarse y se pasó los dedos por la punta de la nariz, en carne viva y descamada por el frío. Suspiró satisfecho. «Bueno», estalló Harrison de pronto, «¿vas a contarnos lo que ocurrió? Partiste en un cohete auxiliar con todo en orden, pasamos 10 días sin saber nada de ti y al final Potts te encuentra en un hormiguero de locos, acompañado por una especie de avestruz monstruoso. Desembucha, hombre». «¿Desembuchar?», preguntó Leroy, desconcertado. «¿Qué es desembuchar?». «Quiere decir que lo cuente», explicó Potts con toda seriedad. «Que cuente la historia». Jarvis sostuvo la mirada divertida de Harrison sin asomo de sonrisa. «Eso es, Carl», dijo Jarvis, secundando solemnemente la explicación de Potts. «I.C.H. Sales», gruñó satisfecho y comenzó. «Siguiendo las órdenes, vi a Carl despegar hacia el norte y luego me metí en mi horno volante y puse rumbo al sur. Recordarás, capitán, que teníamos órdenes de no aterrizar, sino de explorar en busca de lugares de interés. Puse en marcha las 2 cámaras y seguí avanzando a bastante altura, unos 600 metros, por 2 razones. En primer lugar, así las cámaras abarcaban un campo mayor. En segundo, en este semivacío al que llaman aire, los chorros de los propulsores inferiores se expanden tanto que, si uno vuela muy bajo, levantan polvo. «Ya sabemos todo eso por Potts», gruñó Harrison. «Ojalá hubiera salvado las películas. Habrían pagado el costo de esta expedición». «¿Recuerdas cómo se agolpó el público para ver las primeras imágenes de la Luna?». «Las películas están a salvo», replicó Jarvis. «Bueno, como decía, avancé a buen ritmo. Tal como habíamos calculado, en este aire las alas apenas proporcionan sustentación por debajo de los 160 km por hora, y aún a esa velocidad tuve que emplear los propulsores inferiores. A causa de la velocidad, la altura y la distorsión provocada por los propulsores inferiores, la visibilidad no era muy buena. Aún así, alcanzaba a distinguir que debajo de mí solo había otra extensión de esta llanura gris que llevábamos examinando desde nuestro aterrizaje. Las mismas protuberancias amorfas y la misma alfombra interminable de diminutos animales, plantas reptantes, o biópodos, como los llama Leroy. Seguí volando y, tal como se me había ordenado, comunicaba mi posición cada hora, sin saber si me oían. «Yo te oía», espetó Harrison.
Unos 240 kilómetros al sur, continuó Jarvis imperturbable, el terreno se transformó en una especie de meseta baja, un desierto de arena anaranjada. Supuse entonces que habíamos acertado y que la llanura gris donde aterrizamos era en realidad el Mare Cimmerium, lo que convertía el desierto anaranjado en la región llamada Santus. Si estaba en lo cierto, unos 320 kilómetros más adelante debía encontrar otra llanura gris, el Mare Cronium, y después otro desierto anaranjado, Tile y O2. Y así fue. Putz comprobó nuestra posición hace una semana y media, gruñó el capitán. Vamos al grano. Ya voy, contestó Jarvis. A unos 30 kilómetros al interior de Tile, lo crean o no, crucé un canal. Putz fotografió un centenar. A ver si oímos algo nuevo. ¿Y vio también una ciudad? 20, si llamas ciudades a esos montones de barro. Bueno, observó Jarvis, a partir de ahora les contaré unas cuantas cosas que Putz no vio. Se frotó la nariz dolorida y prosiguió, sabía que en esta época disponía de 16 horas de luz, así que decidí regresar después de 8 horas de vuelo, a unos 1300 kilómetros de aquí. Todavía estaba sobre Tile, no sé si el primero o el segundo, y no había penetrado más de 40 kilómetros en la región cuando, justo allí, se paró el motor favorito de Putz. ¿Falló? ¿Cómo? Preguntó Putz, preocupado. La propulsión atómica empezó a perder fuerza. Perdí altura de inmediato y, de pronto, aterricé de golpe en pleno Tile. Además, me di con la nariz contra la ventanilla. Se frotó compungidamente el apéndice dañado. ¿Probaste quizá a lavar la cámara de combustión con ácido sulfúrico? Preguntó Putz. A veces el plomo produce una radiación secundaria. Claro que no. Repuso Jarvis con fastidio. Solo lo intenté unas 10 veces. Además, el golpe aplastó el tren de aterrizaje y arrancó los propulsores inferiores. Supongamos que hubiera logrado poner la nave en marcha. ¿Qué habría ocurrido? Tras avanzar 15 kilómetros con el chorro saliendo directamente por abajo, habría fundido el suelo bajo la nave. Volvió a frotarse la nariz. Por suerte, aquí un kilo pesa apenas unos 440 gramos, de lo contrario, habría quedado aplastado. Yo habría podido arreglarlo. Exclamó el ingeniero. Apostaría a que no era nada grave. Probablemente no, convino Jarvis con sarcasmo. Solo que no despegaba. Nada grave, pero debía elegir entre esperar a que me recogieran o intentar regresar a pie, 1300 kilómetros, y quizás solo 20 días antes de que tuviéramos que abandonar el planeta. 65 kilómetros diarios. Bueno, elegí caminar. Tenía las mismas posibilidades de que me encontraran y, al menos, me mantenía ocupado. Te habríamos encontrado, dijo Harrison. Sin duda. En fin, improvisé un arnés con algunas correas de los asientos, me eché el tanque de agua a la espalda, tomé un cinturón de municiones, un revólver y algunas raciones de emergencia, y me puse en camino. El tanque de agua. Exclamó el bajito Leroy. Pero pesa 1/4 tonelada. No estaba lleno. En la Tierra habría pesado unos 113 kilos, que aquí equivalían a 39. Además, mis propios 95 kilos se reducían a unos 32 en Marte, de modo que, con tanque y todo, pesaba en total cerca de 70 kilos, 25 menos de lo que peso normalmente en la Tierra. Había contado con eso al proponerme caminar 65 kilómetros diarios. Ah, y por supuesto llevaba un saco térmico para dormir durante estas gélidas noches marcianas. Me puse en marcha y avancé dando saltos a bastante velocidad. 8 horas de luz me permitirían recorrer 30 kilómetros o más. Era agotador caminar por un desierto de arena blanda sin nada que ver, ni siquiera los biópodos reptantes del Leroy. Al cabo de una hora llegué a un canal, una zanja seca de unos 120 metros de ancho, tan recta como una vía férrea en el mapa de su propia compañía. Sin embargo, alguna vez había contenido agua.
La zanja estaba cubierta por algo semejante a un agradable césped verde. Solo que, cuando me acerqué, el césped se apartó de mi camino. ¿Qué? Exclamó Leroy. Sí, era pariente de tus biópodos. Atrapé uno, una pequeña hoja parecida a una brizna de hierba, casi tan larga como un dedo y provista de dos patas delgadas como tallos. ¿Dónde está? Preguntó Leroy con avidez. Lo solté. Tenía que avanzar y seguí caminando entre aquella hierba que se abría ante mí y se cerraba detrás. Finalmente desemboqué de nuevo en el desierto anaranjado de Tile. Continué sin detenerme, maldiciendo la arena que hacía tan fatigosa la marcha y, de paso, ese motor temperamental tuyo, Carl. Poco antes del anochecer llegué al límite de Tile y contemplé abajo el gris Mare Cronium. Sabía que debía recorrer unos 120 kilómetros de aquella llanura, después más de 300 kilómetros del desierto de Santus y otro tanto del Mare Cimmerium. ¿Estaba contento? Empecé a maldecirlos por no haberme recogido. Lo estábamos intentando, idiota, dijo Harrison. Eso no ayudaba. Bueno, decidí aprovechar la luz que quedaba para bajar por el acantilado que marcaba el límite de Tile. Encontré un lugar fácil y descendí. El Mare Cronium era como este sitio, plantas absurdas sin hojas y un montón de pequeños seres reptantes. Eché un vistazo alrededor y saqué el saco térmico. Hasta entonces no había visto nada que debiera preocuparme en aquel mundo medio muerto, nada peligroso, quiero decir. Ah, ¿no? Preguntó Harrison. Ya lo creo. Pero llegaré a eso cuando corresponda. Bueno, estaba a punto de acostarme cuando de pronto oí una baraúnda de 1000 demonios. ¿Qué quiere decir, baraúnda? Preguntó Putz. Dice, JENE 6QOI, explicó Leroy. Es decir, no sé qué. Exactamente, convino Jarvis. No sabía qué era, así que me acerqué sigilosamente para averiguarlo. Había allí un jaleo como el de una bandada de cuervos devorando a un montón de canarios, silbidos, cacareos, graznidos, trinos y no sé cuántas cosas más. Rodeé un grupo de troncos, y allí estaba Tuel. ¿Tuel? Preguntó Harrison. ¿Tuel? Repitieron Leroy y Putz. Aquel avestruz estrambótico, explicó el narrador. Por lo menos Tuel es lo más parecido que puedo pronunciar sin farfullar. Él lo decía más o menos así, Triwell. ¿Qué estaba haciendo? Preguntó el capitán. Se lo estaban comiendo. Y chillaba, por supuesto, como habría hecho cualquiera. Se lo estaban comiendo. ¿Quién? Lo averigüé más tarde. Entonces solo alcanzaba a ver un amasijo de negros brazos como cuerdas, enredados alrededor de lo que parecía ser, tal como Putz se los describió, un avestruz. Naturalmente, no pensaba intervenir, si ambas criaturas eran peligrosas, habría una menos de la que preocuparme. Pero la criatura parecida a un ave ofrecía una buena resistencia y, entre chillido y chillido, asestaba feroces golpes con un pico de unos 46 centímetros. Además, alcancé a entrever una o dos veces lo que había en los extremos de aquellos brazos. Jarvis se estremeció. Lo que terminó de decidirme fue descubrir una pequeña bolsa o estuche negro colgado del cuello del ser alado. ¿Era inteligente o estaba domesticado?, supuse. Fuera como fuese, eso decidió la cuestión. Saqué la pistola automática y disparé contra la parte visible de su adversario. Hubo un violento revuelo de tentáculos y un chorro de materia negra y putrefacta. Después, con un repugnante ruido de succión, la criatura se replegó con todos sus brazos dentro de un agujero del suelo. La otra emitió una serie de chasquidos, se tambaleó sobre unas patas tan gruesas como palos de golf y se volvió de pronto hacia mí. Mantuve el arma preparada y nos observamos fijamente. El marciano no era realmente un ave. Ni siquiera se parecía a un ave, salvo a primera vista. Cierto que tenía un pico y unos cuantos apéndices plumosos,
pero el pico no era un pico de verdad. Era algo flexible, pude ver cómo la punta se doblaba lentamente de un lado a otro. Parecía un cruce entre un pico y una trompa. Tenía pies de 4 dedos y unas extremidades de 4 dedos que habría que llamar manos. Su cuerpo pequeño y redondeado se prolongaba en un cuello largo que terminaba en una diminuta cabeza y aquel pico. Era un par de centímetros más alto que yo y, bueno, Putz lo vio. El ingeniero asintió. Ja, lo vi. Jarvis continuó. Así pues, nos miramos fijamente. Finalmente la criatura prorrumpió en una serie de chasquidos y gorjeos y alargó hacia mí las manos vacías. Supuse que aquello era un gesto de amistad. Quizá miró esa hermosa nariz que tienes y pensó que eras hermano suyo, sugirió Harrison. Puede ser gracioso sin decir una palabra. En fin, guardé la pistola y dije, no hay de qué, o algo por el estilo. La criatura se acercó y nos hicimos amigos. Para entonces, el sol estaba ya bastante bajo y comprendí que lo mejor sería encender un fuego o meterme en el saco térmico. Me decidí por el fuego. Elegí un lugar al pie del acantilado de Tile, donde la roca podría reflejar un poco de calor sobre mi espalda, y empecé a desprender trozos de la desecada vegetación marciana. Mi compañero captó la idea y trajo un brazado. Fui a sacar un fósforo, pero el marciano rebuscó en su bolsa y extrajo algo que parecía un carbón encendido, lo acercó al montón de leña y el fuego prendió al instante. Ya saben cuánto nos cuesta encender fuego en esta atmósfera. ¿Y aquella bolsa?, prosiguió Jarvis. Era un objeto manufacturado, amigos míos, se presionaba un extremo y se abría, se apretaba el centro y se cerraba tan perfectamente que no se veía la juntura. Mejor que una cremallera. Permanecimos un rato contemplando el fuego, hasta que decidí intentar alguna forma de comunicación con el marciano. Me señalé y dije, Dick. Él comprendió de inmediato, extendió hacia mí una garra huesuda y repitió, Dick. Después lo señalé y emitió aquel silbido que yo interpreté como Tuel, no puedo imitar su acento. Todo marchaba bien. Para recalcar los nombres repetí, Dick, y, señalándolo, Tuel. Ahí nos atascamos. Emitió unos chasquidos que parecían negativos y dijo algo así como, PPP-prot. Y aquello fue solo el comienzo. Yo siempre era, Dick, pero él unas veces era, Tuel, otras, PPP-prot, y otras cualquiera de otros 16 sonidos. No conseguíamos entendernos. Probé con, roca, estrella, árbol, fuego, y quién sabe cuántas cosas más, pero no logré fijar una sola palabra. Nada recibía el mismo nombre durante 2 minutos seguidos, y si aquello era una lengua, yo era alquimista. Al final me di por vencido, lo llamé Tuel y pareció aceptarlo. Sin embargo, Tuel conservó algunas de mis palabras. Recordaba un par, lo que supongo es una gran hazaña para quien está habituado a una lengua que debe inventar sobre la marcha. Yo, en cambio, no lograba entender cómo funcionaba la suya. O se me escapaba alguna sutileza o sencillamente no pensábamos de la misma manera, y me inclino por esto último. Tengo otras razones para creerlo. Al cabo de un rato abandoné el asunto del lenguaje y probé con las matemáticas. Escribí en el suelo que 2 más 2 eran 4 y lo demostré con guijarros. Tuel volvió a comprender la idea y me informó de que 3 más 3 eran 6. Parecía que, una vez más, empezábamos a entendernos. Sabiendo ya que Tuel tenía al menos una educación primaria, dibujé un círculo que representaba el sol. Señalé primero el círculo y después el último resplandor del verdadero sol. Luego dibujé Mercurio, Venus, la Madre Tierra y Marte. Por último señalé Marte y tracé con la mano un gesto amplio para indicar que era el mundo que nos rodeaba. Me proponía hacerle comprender que mi hogar estaba en la Tierra. Tuel comprendió perfectamente mi diagrama. Lo señaló con el pico y, entre abundantes trinos y cloqueos, añadió Deimos y Fobos alrededor de Marte y luego dibujó la luna de la Tierra. ¿Se dan cuenta de lo que demuestra?
Que la raza de Tuel utiliza telescopios, que es una raza civilizada. Eso no demuestra nada, replicó Harrison. La luna se ve desde aquí como una estrella de quinta magnitud. Podrían observar a simple vista su movimiento alrededor de la Tierra. La luna, sí, dijo Jarvis, pero no has entendido mi argumento. Mercurio no se ve desde aquí. Tuel conocía su existencia, porque situó la luna junto al tercer planeta y no junto al segundo. Si no hubiera sabido que Mercurio existía, habría colocado la Tierra en segundo lugar y Marte en tercero, en vez de cuarto. ¿Entiendes? Dijo Harrison. En fin, continué con la lección, prosiguió Jarvis. Todo marchaba bien y parecía que conseguiría hacerle entender la idea. Señalé la Tierra de mi diagrama y luego me señalé. Para dejarlo bien claro, repetí los dos gestos, apuntando después hacia la verdadera Tierra, que brillaba con una intensa luz verde casi en el cenit. Tuel empezó a castañetear con tanta excitación que estuve seguro de que me había entendido. Dio varios saltos y, de pronto, se señaló a sí mismo y luego al cielo, después repitió el gesto. A continuación indicó el centro de su cuerpo y Arcturus, la cabeza y espica, los pies y media docena de estrellas, mientras yo lo contemplaba boquiabierto. De pronto dio un salto formidable. Muchachos, ¡qué salto! Se elevó como una flecha unos 23 metros hacia las estrellas. Lo vi recortarse contra el cielo, girar, lanzarse de cabeza hacia mí y clavarse en la arena sobre el pico, como una jabalina. Quedó justo en el centro de mi círculo del sol, en el blanco. «Está loco», comentó el capitán. «Completamente loco». Eso mismo pensé. Me quedé mirándolo con la boca abierta mientras sacaba la cabeza de la arena y volvía a ponerse de pie. Supuse que no me había entendido y repetí toda la maldita explicación. El resultado fue el mismo. Tuel acabó otra vez clavado sobre el pico en medio de mi dibujo. Quizás se trate de un rito religioso, sugirió Harrison. Tal vez, dijo Jarvis, dudoso. Bueno, allí estábamos. Podíamos intercambiar ideas hasta cierto punto y luego, nada. Algo en nosotros era distinto, algo no encajaba. No dudo de que Tuel me consideraba tan chiflado como yo a él. Nuestras mentes sencillamente contemplaban el mundo desde perspectivas diferentes y quizá la suya fuera tan válida como la nuestra. Pero no lográbamos entendernos, eso era todo. A pesar de las dificultades, Tuel me agradaba y tengo la extraña certeza de que yo también le agradaba a él. Loco, repitió el capitán. Está chiflado. Sí. Ya veremos. Un par de veces he pensado que quizá nosotros, se interrumpió y luego reanudó el relato. En fin, me di por vencido y me metí en el saco térmico para dormir. El fuego apenas me había calentado, pero el maldito saco sí. A los 5 minutos me sentía sofocado. Lo abrí un poco y, de golpe, una bocanada de aire a unos 60 grados bajo cero me dio en la nariz. Así conseguí esta agradable quemadura por frío, que se sumó al golpe sufrido cuando se estrelló mi cohete. No sé qué pensaría Tuel al verme dormir. Se quedó por allí, pero cuando desperté se había ido. Apenas había salido del saco cuando oí unos gorjeos. Allí venía, planeando desde aquel acantilado de Tile, de la altura de un edificio de 3 pisos, hasta aterrizar sobre el pico junto a mí. Me señalé y apunté al norte, él se señaló y apuntó al sur. Sin embargo, cuando recogí el equipo y emprendí la marcha, me acompañó. Muchachos, ¿cómo viajaba? De un salto cubría casi 46 metros, con el cuerpo estirado en el aire como una lanza, y aterrizaba sobre el pico. Parecía sorprendido por mi lenta marcha, pero al cabo de unos momentos se puso a caminar a mi lado. Cada pocos minutos daba uno de sus saltos y se clavaba en la arena una cuadra por delante. Después regresaba disparado hacia mí. Al principio me ponía nervioso ver aquel pico acercarse como una lanza, pero siempre acababa hundido en la arena a mi lado.
Así cruzamos juntos el Mare Cronium. Era un lugar muy parecido a este, las mismas plantas disparatadas y los mismos pequeños biópodos verdes que crecían en la arena o se apartaban de nuestro camino. Conversábamos, no porque nos entendiéramos, sino sencillamente para hacernos compañía. Yo cantaba y sospecho que Tuel también, al menos, algunos de sus trinos y gorjeos tenían un ritmo sutil. De vez en cuando, para variar, Tuel exhibía las pocas palabras inglesas que había aprendido. Señalaba un afloramiento de roca y decía, roca, apuntaba a un guijarro y repetía la palabra. O me tocaba el brazo y decía, tic, y luego volvía a decirlo. Parecía divertirle muchísimo que una misma palabra significara lo mismo 2 veces seguidas o que pudiera aplicarse a 2 objetos diferentes. Me pregunté si su idioma no se parecería al habla primitiva de algunos pueblos terrestres cuyas lenguas carecen de términos genéricos. No tienen una palabra para comida, agua u hombre, sino expresiones distintas para comida buena y mala, agua de lluvia y agua de mar, hombre fuerte y hombre débil. Son demasiado primitivos para comprender que el agua de lluvia y la del mar son manifestaciones diferentes de una misma cosa. Pero no era eso lo que ocurría con Tuel. Sencillamente éramos distintos de una manera misteriosa, nuestras mentes eran extrañas entre sí. Y, sin embargo, nos agradábamos. Está loco, nada más, comentó Harrison. Por eso se llevaban tan bien. Bueno, a ti también te aprecio, replicó Jarvis con malicia. En fin, no quiero que piensen que Tuel estaba loco. De hecho, no estoy seguro de que no pudiera enseñarle un par de trucos a nuestra tan elogiada inteligencia humana. No era un superhombre intelectual, supongo, pero no olviden que logró comprender un poco cómo funcionaba mi mente, mientras que yo no alcancé a vislumbrar el funcionamiento de la suya. Porque no había nada que vislumbrar. Sugirió el capitán, mientras Putz y Leroy parpadeaban, atentos. Podrán juzgarlo cuando termine, dijo Jarvis. Bueno, cruzamos el Mare Cronium durante todo aquel día y el siguiente. Mare Cronium, mar del tiempo. Al terminar la marcha estaba dispuesto a darle la razón a Chiaparelli por haberlo llamado así. No había más que una llanura gris e interminable, cubierta de plantas extrañas, sin la menor señal de otra forma de vida. Era tan monótona que casi me alegré al divisar el desierto de Santus al anochecer del segundo día. Yo estaba agotado, pero Tuel parecía tan fresco como siempre, pese a que nunca lo vi comer ni beber. Con aquellos saltos de una cuadra de longitud habría podido cruzar el Mare Cronium en un par de horas, pero permaneció a mi lado. Le ofrecí agua 1 o 2 veces. Tomó la taza, sorbió el líquido con el pico, lo expulsó cuidadosamente de nuevo dentro del recipiente y me lo entregó con toda solemnidad. Cuando divisamos Santus, o los acantilados que marcaban su límite, nos alcanzó una desagradable nube de arena. No era tan intensa como la que tuvimos aquí, pero resultaba difícil avanzar contra ella. Me cubrí la cara con la lámina transparente del saco térmico y me las arreglé bastante bien. Observé que Tuel se tapaba las fosas nasales con unos apéndices plumosos que le crecían como un bigote en la base del pico, y se protegía los ojos con una pelusa semejante. «Es una criatura del desierto», exclamó el biólogo Leroy. «¿Qué? ¿Por qué?» «No bebe agua, está adaptado a las tormentas de arena». Eso no demuestra nada. En esta reseca píldora llamada Marte no sobra agua en ninguna parte. En la Tierra consideraríamos desierto todo el planeta. Hizo una pausa. Cuando pasó la tormenta, una brisa continuó soplando de frente, aunque sin fuerza suficiente para levantar la arena. De pronto empezaron a bajar desde los acantilados de Santus unas esferas pequeñas y transparentes, idénticas a pelotas de tenis de cristal. Eran tan livianas que casi flotaban incluso en aquel aire tenue. También estaban vacías, o eso pensé, rompí un par y solo salió un olor desagradable. Le pregunté a Tuel, pero se limitó a responder, no, 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 de lo cual deduje que no sabía nada de ellas.
Las esferas pasaron dando saltos como plantas rodadoras o burbujas de jabón y nosotros continuamos hacia Santus. En cierto momento Tuel señaló una y dijo, roca, pero yo estaba demasiado cansado para discutir. Más tarde descubrí lo que quería decir. Al final llegamos al pie de los acantilados de Santus, cuando ya quedaba poca luz. Decidí dormir en la meseta si era posible. Pensé que cualquier animal peligroso tendría más probabilidades de merodear entre la vegetación del Mare Cronium que por las arenas de Santus. En realidad no había visto la menor señal de peligro, salvo la criatura negra de brazos como cuerdas que había atrapado a Tuel. Por lo visto, ni siquiera merodeaba, sino que atraía a sus víctimas hasta ponerlas a su alcance. No podría atraerme mientras durmiera, sobre todo porque Tuel no parecía dormir nunca y se limitaba a permanecer pacientemente sentado durante toda la noche. Me pregunté cómo habría conseguido engañarlo, pero no había manera de preguntárselo. También eso lo averigüé más tarde. Es diabólico. Anduvimos al pie de los acantilados de Santus buscando un sitio fácil por donde trepar. Por lo menos yo lo buscaba. Tuel podría haberlo saltado sin dificultad, porque eran más bajos que los de Tile, quizá unos 20 metros. Al fin dimos con un lugar adecuado y empecé a subir, maldiciendo el tanque de agua amarrado a mi espalda, que solo me molestaba al trepar. De pronto oí un sonido que creí reconocer. Ya saben lo engañosos que resultan los sonidos en este aire tan tenue. Un disparo suena como el estallido de un corcho. Pero aquel ruido era el zumbido de un cohete y, en efecto, a unos 16 kilómetros al oeste, entre mi posición y la puesta de sol, pasó nuestra segunda nave auxiliar. Era yo, dijo Putz. Te buscaba. Sí, lo vi. ¿Pero de qué me servía? Me aferré al acantilado y grité mientras hacía señas con una mano. Tuel vio también la navecilla y se puso a trinar y a gorjear, saltando hasta lo alto de la barrera y elevándose luego en el aire. Y mientras yo miraba, el aparato desapareció zumbando entre las sombras del sur. Trepé hasta lo alto del acantilado. Tuel seguía señalando y gorjeando con excitación, lanzándose hacia el cielo y cayendo de cabeza hasta quedar boca abajo, con el pico clavado en la arena. Señalé hacia el sur y luego me señalé. Él respondió, sí, 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 pero de algún modo comprendí que creía que el objeto volador era pariente mío, quizá uno de mis padres. Tal vez subestimé su inteligencia, ahora creo que así fue. Me sentía amargamente decepcionado por mi fracaso en llamar la atención. Saqué el saco térmico y me metí dentro, porque ya se hacía sentir el frío de la noche. Tuel hundió el pico en la arena, recogió las patas y los brazos y quedó idéntico a uno de los arbustos sin hojas que hay por aquí. Creo que permaneció así toda la noche. Mimetismo protector. Exclamó Leroy. ¿Lo ves? Es una criatura del desierto. Por la mañana, continuó Jarvis, nos pusimos otra vez en marcha. No habíamos recorrido 100 metros por Santus cuando vi algo extraño. Apuesto a que esto Putz no lo fotografió. Una hilera de pirámides pequeñas, de no más de 15 centímetros de altura, atravesaba Santus hasta donde alcanzaba la vista. Eran edificios diminutos hechos con ladrillos minúsculos, huecos por dentro y truncados o, al menos, abiertos por arriba. Lo señalé y le pregunté, ¿qué, a Tuel? Pero emitió unos gorjeos negativos que parecían indicar que tampoco lo sabía. Decidimos seguir la hilera, pues avanzaba hacia el norte y yo también me dirigía al norte. Muchachos, seguimos aquella línea durante horas. Al cabo de un rato, noté una cosa rara, las pirámides se iban haciendo mayores. Todas tenían el mismo número de ladrillos, pero los ladrillos eran cada vez mayores. Al mediodía me llegaban ya al hombro. Miré algunas, todas iguales, abiertas por arriba y vacías. Examiné también un ladrillo o dos, eran de sílice y tan antiguos como la creación misma. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Leroy. Estaban erosionadas y tenían los bordes redondeados. La sílice se desgasta muy lentamente, incluso en la tierra,
y en este clima, más lentamente todavía. ¿Qué edad les calculas? 50.000, quizás 100.000 años. ¿Cómo podría saberlo? Las pequeñas que vimos por la mañana eran más antiguas, tal vez 10 veces más, y se estaban desmoronando. ¿Qué edad les daría eso? ¿Medio millón de años? ¿Quién sabe? Jarvis hizo una pausa. Bueno, seguimos la hilera. Tuel señaló las pirámides y dijo, roca, una o dos veces, pero ya había empleado esa palabra muchas veces. Además, en este caso no estaba del todo equivocado. Intenté interrogarlo. Señalé una pirámide, pregunté, gente, y nos señalé a los dos. Él respondió con unos cloqueos negativos y dijo, no, no, no. No 1, 1, 2. No 2, 2, 4, mientras se frotaba el vientre. Me limité a mirarlo. Repitió toda la representación, no 1, 1, 2. No 2, 2, 4. Yo seguía sin comprender. Eso lo demuestra. Exclamó Harrison. Está loco. ¿Eso crees? Preguntó Jarvis con sarcasmo. Pues yo llegué a otra conclusión. No 1, 1, 2. No lo entiendes, ¿verdad? No, y tú tampoco. Creo que sí. Tuel utilizaba las pocas palabras inglesas que conocía para expresar una idea muy compleja. Dime, ¿en qué te hacen pensar las matemáticas? Pues, en astronomía. O, en lógica. Eso es. No 1, 1, 2. Tuel me decía que quienes construían las pirámides no eran personas, es decir, que no eran inteligentes, que no eran criaturas capaces de razonar. ¿Lo entiendes? Caramba. Que me condenen. Probablemente lo harán. ¿Y por qué se frotaba el vientre? Intervino Leroy. ¿Por qué? Porque, mi querido biólogo, allí es donde tiene el cerebro. No en su diminuta cabeza, sino en el centro del cuerpo. C'est impossible. En Marte no. Esta flora y esta fauna no son terrestres, tus biópodos lo demuestran. Jarvis sonrió y retomó el relato. En fin, continuamos a través de Sanssouci, a media tarde, ocurrió otra cosa extraña, las pirámides terminaron. ¿Terminaron? Sí. Lo extraño era que la última, que por entonces alcanzaba los 3 metros, tenía la cúspide cerrada. ¿Entienden? Lo que fuera que la había construido seguía dentro. Habíamos seguido la serie desde su origen, medio millón de años atrás, hasta el presente. Tuel y yo lo advertimos casi al mismo tiempo. Saqué la automática, que llevaba un cargador de balas explosivas Bowland, y Tuel, con la rapidez de un prestidigitador, extrajo de su bolsa un extraño revólver pequeño de cristal. Se parecía mucho a nuestras armas, salvo que la empuñadura era más grande para adaptarse a su mano de 4 garras. Con las armas preparadas, nos acercamos sigilosamente entre las hileras de pirámides vacías. Tuel fue el primero en advertir el movimiento. Las hiladas superiores de ladrillo se abombaron, temblaron y de pronto resbalaron por los costados con un leve estrépito. Entonces algo empezó a salir. Apareció un largo brazo gris plateado, arrastrando tras él un cuerpo acorazado. Acorazado, quiero decir, por unas escamas gris plateadas, de brillo apagado. El brazo sacó el cuerpo del agujero y la criatura cayó pesadamente sobre la arena. Era una criatura difícil de describir, un cuerpo semejante a un gran tonel gris, con un brazo y una especie de orificio bucal en un extremo, y una cola rígida y puntiaguda en el otro. Nada más. No tenía otras extremidades, ni ojos, orejas o nariz. Nada. Se arrastró unos metros, hundió la cola puntiaguda en la arena, se irguió y quedó inmóvil. Tuel y yo la observamos durante 10 minutos antes de que se moviera.
Entonces, con un crujido y un rumor como los de un papel rígido al arrugarse, el brazo se dirigió al orificio bucal y sacó un ladrillo. Lo depositó cuidadosamente en el suelo y la criatura volvió a quedar inmóvil. Otros 10 minutos, otro ladrillo. Era uno de los albañiles de la naturaleza. Estaba a punto de alejarme cuando Toel señaló a la criatura y dijo, roca. Yo respondí, ¿cómo? Y él lo repitió. Después, acompañado por algunos trinos, dijo, no, no. Y emitió 2 o 3 soplidos silbantes. Y, por una vez, comprendí lo que quería decir. Dije, no respirar, y le mostré con gestos el significado de la palabra. Toel se entusiasmó, sí, sí, sí. No, no, no respir. Luego dio un salto y terminó clavando el pico a un paso del monstruo. Ya pueden imaginar mi sobresalto. El brazo se alzaba en busca de un ladrillo y esperaba ver a Toel atrapado y destrozado, pero no ocurrió nada. Toel golpeó a la criatura, mientras el brazo tomaba el ladrillo y lo colocaba cuidadosamente junto al primero. Volvió a darle unos golpecitos en el cuerpo y dijo, roca. Entonces reuní el valor suficiente para examinarla yo mismo. De nuevo Toel tenía razón. La criatura era de piedra y no respiraba. ¿Cómo lo sabes? Soltó Leroy, con los ojos negros encendidos de interés. Porque soy químico. La criatura estaba hecha de sílice. Debía de haber silicio puro en la arena y se alimentaba de él. ¿Entienden? Nosotros, Toel, las plantas y hasta los biópodos somos formas de vida basadas en el carbono. Esta criatura vivía mediante otro conjunto de reacciones químicas. Que era una forma de vida basada en el silicio. La Viernes Silicieuse. Gritó Leroy. Lo sospechaba y ahora está probado. Tengo que ir a verla. Il faut que J.E. Está bien, dijo Jarvis. Podrás ir a verla. El caso es que la criatura estaba allí, viva y al mismo tiempo no viva, y solo se movía cada 10 minutos para expulsar un ladrillo. Los ladrillos eran su materia de desecho. ¿Entiendes, francés? Nosotros somos seres de carbono y desechamos dióxido de carbono. Esa criatura era de silicio y expulsaba dióxido de silicio, es decir, sílice. Pero la sílice es sólida, de ahí los ladrillos. La criatura va encerrándose dentro de ellos y, cuando queda cubierta, se traslada a otro sitio para empezar de nuevo. Con razón crujía. Un ser vivo de 500.000 de años. ¿Y cómo sabes que tiene esa edad? Preguntó Leroy, frenético. Seguimos el rastro de las pirámides desde el principio, ¿no? Si no fuera este el constructor original, la serie habría terminado en algún punto antes de que lo encontráramos, ¿no les parece? Habría terminado y vuelto a empezar con pirámides pequeñas. Es bastante sencillo. Pero se reproduce, o lo intenta. Antes de expulsar el tercer ladrillo se oyó un leve crujido y salió toda una corriente de pequeñas esferas de cristal. Son sus esporas o semillas, llámenlas como quieran. Rebotaron por Santus del mismo modo que habían pasado junto a nosotros en el Mare Cronium. También tengo una idea de cómo funcionan, y esto te interesa, Leroy. Creo que la cubierta de sílice no es más que una protección, como la cáscara de un huevo, y que el principio activo es el olor contenido en su interior. Debe de ser un gas que ataca el silicio. Si la cubierta se rompe cerca de una fuente de ese elemento, comienza una reacción que finalmente produce una bestia como aquella. Hay que comprobarlo. Exclamó el pequeño francés. Debemos romper una y ver qué ocurre. Sí. Bueno, lo hice. Estrellé un par contra la arena. ¿Les gustaría regresar dentro de 10.000 años para comprobar si planté algunos monstruos constructores de pirámides? Para entonces seguramente podrían saberlo. Jarvis hizo una pausa y respiró hondo. Dios. ¡Qué criatura tan extraña! ¿Se la imaginan? Ciega, sorda,
sin nervios ni cerebro, un simple mecanismo y, sin embargo, inmortal. Condenada a seguir fabricando ladrillos y levantando pirámides mientras existan el silicio y el oxígeno. Incluso si estos se agotan, se limitará a detenerse. No estará muerta. Si los accidentes de 1 millón de años vuelven a llevarle alimento, se pondrá en marcha otra vez, cuando los cerebros y las civilizaciones pertenezcan ya al pasado. Una criatura extraña, pero conocí otra todavía más extraña. Si la encontraste, debió de ser en sueños, gruñó Harrison. Tienes razón, dijo Jarvis con sobriedad. En cierto modo, tienes razón. La bestia de los sueños. Es el mejor nombre para ella. Es la creación más diabólica y aterradora que pueda imaginarse. Más peligrosa que un león, más insidiosa que una serpiente. Cuéntame. Rogó Leroy. Tengo que ir a verla. A ese demonio no. Hizo otra pausa. Bueno, prosiguió, Tuel y yo dejamos atrás a la criatura de las pirámides y continuamos por Santus. Estaba cansado y algo desanimado porque Putz no había logrado recogerme. Los trinos de Tuel y sus saltos en picada empezaban a ponerme nervioso, así que seguí avanzando en silencio, hora tras hora, por aquel desierto monótono. A media tarde divisamos una línea oscura y baja en el horizonte. Yo sabía que era un canal que había cruzado en el cohete. Eso significaba que solo habíamos recorrido 1/3 de Santus. Bonita perspectiva, ¿verdad? Aún así, continuaba cumpliendo el itinerario previsto. Nos acercamos lentamente al canal. Recordaba que estaba bordeado por una amplia franja de vegetación y que la ciudad de barro se alzaba junto a él. Como dije, estaba cansado. Pensaba en una buena comida caliente, de ahí pasé a imaginar lo acogedor que me parecería incluso Borneo después de aquel planeta disparatado. Luego recordé la vieja Nueva York y, por último, a una muchacha que conozco allí, Fancy Lon. ¿La conocen? Una artista de televisión, dijo Harrison. La he visto alguna vez. Una rubia guapa, canta y baila en el programa La Hora de la Yerba Mate. La misma, dijo Jarvis, atropellando la gramática. La conozco bastante bien. Solo somos amigos, entienden, aunque fue a despedirnos cuando partió el Ares. Bueno, pensaba en ella y me sentía bastante solo mientras nos acercábamos a aquella franja de plantas elásticas. Y entonces exclamé, ¿qué diablos?, y me quedé mirando. Allí estaba Fancy Lon, de pie bajo uno de aquellos árboles disparatados, tan clara como si fuera de día, sonriendo y agitando la mano tal como yo la recordaba cuando nos marchamos. Ahora tú también estás loco, observó el capitán. Hombre, estuve a punto de darte la razón. Miré fijamente, me pellizqué, cerré los ojos y volví a mirar. Cada vez encontraba allí a Fancy Lon, sonriendo y saludándome. Tuel también veía algo, gorjeaba y castañeteaba sin parar, pero apenas lo oía. Yo corría hacia ella por la arena, demasiado asombrado incluso para hacerme preguntas. No estaba a 6 metros de ella cuando Tuel me alcanzó de un salto. Me sujetó del brazo y gritó, no, 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 con aquella voz chillona. Intenté sacudírmelo, era tan liviano como si estuviera hecho de bambú, pero me clavó las garras y siguió gritando. Finalmente recobré algo de sensatez y me detuve a menos de 3 metros. Allí estaba ella, tan sólida como la cabeza de Putz. Pues, dijo el ingeniero. Sonreía y saludaba y sonreía, y yo permanecía allí, tan mudo como Leroy, mientras Tuel chillaba y parloteaba. Sabía que no podía ser real y, sin embargo, allí estaba. Finalmente dije, Fancy. Fancy Lon. Ella siguió sonriendo y saludando, tan real como si no la hubiera dejado a 60 millones de kilómetros. Tuel había sacado la pistola de cristal y le apuntaba. Lo agarré del brazo, pero trató de apartarme. Señaló a la muchacha y dijo, no respir. No respir.
Comprendí que quería decir que aquella cosa con la apariencia de Fancy Lon no estaba viva. Muchachos, la cabeza me daba vueltas. Aún así, me ponía nervioso verlo apuntarle. No sé por qué me quedé allí mientras afinaba cuidadosamente la puntería, pero así fue. Apretó la empuñadura, se oyó un leve escape de vapor y Fancy Lon desapareció. En su lugar apareció uno de aquellos horrores negros de brazos como cuerdas, semejante al que había atrapado a Toel. La bestia de los sueños. Permanecí mareado, contemplando cómo moría mientras Toel trinaba y silbaba. Al fin me tocó el brazo, señaló a la criatura que se retorcía y dijo, tú 1, 1, 2, el 1, 1, 2. Después de repetirlo 8 o 10 veces, lo entendí. ¿Alguno de ustedes también? Oui. Moi, JL comprends. Chilló Leroy. Quiere decir que tú piensas en algo, la bestia lo sabe y te hace verlo. Un perro hambriento vería un gran hueso con carne. O lo olería, ¿no? Exactamente, dijo Jarvis. La bestia de los sueños aprovecha los anhelos y deseos de sus víctimas para atraparlas. Un ave en época de anidación vería a su pareja, un zorro que merodeara en busca de una presa vería un conejo indefenso. ¿Cómo lo hace? Preguntó Leroy. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Cómo consigue una serpiente terrestre fascinar a un ave hasta hacerla entrar en sus propias fauces? ¿Y no hay peces de las profundidades que atraen a sus víctimas directamente a la boca? Dios. Jarvis se estremeció. ¿Comprenden lo insidioso que es este monstruo? Ahora estamos prevenidos, pero de aquí en adelante no podremos confiar ni siquiera en nuestros ojos. Ustedes podrían verme a mí o yo podría ver a cualquiera de ustedes y, detrás, podría no haber más que otro de esos horrores negros. ¿Cómo se dio cuenta tu amigo? Preguntó el capitán bruscamente. ¿Toel? También me lo pregunto. Quizá estaba pensando en algo que no podía interesarme y, cuando eché a correr, comprendió que yo estaba viendo una cosa diferente y se puso en guardia. O tal vez la bestia de los sueños solo pueda proyectar una visión y Toel viera lo mismo que yo, o no viera nada. No podía preguntárselo. En cualquier caso, es otra prueba de que su inteligencia es igual o superior a la nuestra. Él está chiflado, te lo aseguro. Dijo Harrison. ¿Por qué crees que su inteligencia puede compararse con la humana? Por muchas razones. Primero, la criatura de las pirámides. Nunca había visto una, él mismo lo dio a entender. Sin embargo, comprendió que era un autómata de silicio, muerto y vivo al mismo tiempo. Podría haber oído hablar de ella, objetó Harrison. Vive por esta región, ya sabes. ¿Y qué me dices del lenguaje? Yo no pude captar una sola idea del suyo y él, en cambio, aprendió 6 o 7 palabras del mío. ¿Y se dan cuenta de las ideas tan complejas que consiguió transmitir con solo esas 6 o 7 palabras? El monstruo de las pirámides, la bestia de los sueños. En una sola frase me dijo que uno era un autómata inofensivo y el otro, un hipnotizador mortal. ¿Qué opinan de eso? Dijo el capitán. Puedes decir, todo lo que quieras, pero ¿habrías podido hacer eso sabiendo solo 6 palabras de inglés? ¿Habrías podido ir aún más lejos, como Toel, y explicarme que otra criatura poseía una inteligencia tan distinta de la nuestra que era imposible entenderla, más aún de lo que a mí me resultaba entender a Toel? ¿Qué? ¿Qué criatura era esa? Eso vendrá después. Lo que quiero decir es que Toel y su raza merecen nuestra amistad. En alguna parte de Marte, y ya verán que tengo razón, existe una civilización y una cultura iguales a las nuestras, quizá incluso superiores. La comunicación entre ellos y nosotros es posible, Toel lo demuestra. Tal vez requiera años de paciente esfuerzo, porque sus mentes nos resultan extrañas, pero son menos extrañas que las siguientes con las que nos encontramos, si es que pueden llamarse mentes. ¿Las siguientes? ¿Cuáles? La gente de las ciudades de barro situadas junto a los canales.
Jarvis frunció el ceño y luego reanudó el relato. Creía que la bestia de los sueños y el monstruo de silicio eran los seres más extraños que podían concebirse, pero me equivocaba. Estas criaturas son aún más ajenas, menos comprensibles que cualquiera de las otras dos y mucho más difíciles de entender que Tuel, con quien era posible entablar amistad e incluso, mediante paciencia y concentración, intercambiar ideas. El caso es, prosiguió, que abandonamos a la moribunda bestia de los sueños, que se arrastraba de vuelta a su agujero, y avanzamos hacia el canal. El suelo estaba recubierto por una alfombra de aquellas raras hierbas andadoras que se apartaban a nuestro paso. Cuando llegamos a la orilla, vimos que por el canal fluía un débil hilo de agua amarilla. La ciudad de barro que había divisado desde el cohete estaba a un par de kilómetros a la derecha y sentía curiosidad por echarle un vistazo. Desde el cohete me había parecido deshabitada, y si en su interior acechaba alguna criatura, Tuel y yo estábamos armados. Por cierto, el arma de cristal de Tuel era un dispositivo interesante. La examiné después del encuentro con la bestia de los sueños. Disparaba pequeñas esquirlas de cristal, envenenadas, supongo, y calculé que el cargador contenía por lo menos 100. El propulsor era vapor, simple vapor. Vapor. Repitió Putz. ¿De qué sale el vapor? Del agua, por supuesto. Dentro de la empuñadura transparente se veía el agua y unos 120 mililitros de otro líquido espeso y amarillento. Cuando Tuel apretaba la empuñadura, no había gatillo, una gota de agua y otra de la sustancia amarilla entraban en la cámara de disparo. Entonces el agua se vaporizaba, ¡pum! No es tan complicado, creo que podríamos aplicar el mismo principio. El ácido sulfúrico concentrado calienta el agua casi hasta el punto de ebullición y también lo hacen la cal viva, el potasio y el sodio. Naturalmente, su arma tenía menos alcance que la mía, aunque en aquel aire tenue no funcionaba nada mal. Además, tenía munición para tantos disparos como la pistola de un vaquero en una película del oeste. También era eficaz, por lo menos contra la vida marciana. Disparé contra una de aquellas plantas absurdas y, vaya si surtió efecto, la planta se marchitó y se deshizo. Por eso creo que las esquirlas de cristal estaban envenenadas. El caso es que seguimos andando hacia la ciudad de barro. Empezaba a preguntarme si los constructores de la ciudad serían los que habían excavado los canales. Señalé a la ciudad y luego al canal, pero Tuel dijo, no, 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 y con un ademán señaló hacia el sur. Interpreté que con aquel gesto quería decir que era otra raza la que había creado el sistema de canales, quizá la gente de Tuel. No lo sé, tal vez haya otra raza inteligente en el planeta, o una docena. Marte es un pequeño mundo extraño. A unos 100 metros de la ciudad cruzamos una especie de camino, una franja de barro endurecido. Entonces, de pronto, apareció uno de los constructores de los montículos. Muchachos, qué seres tan fantásticos. Aquel parecía un barril que trotaba sobre 4 patas, provisto además de otros 4 brazos o tentáculos. No tenía cabeza, solo un cuerpo con extremidades y una hilera de ojos que lo rodeaba por completo. El extremo superior del cuerpo era un diafragma tenso como el parche de un tambor. Eso era todo. Empujaba una pequeña carretilla de color cobrizo y pasó junto a nosotros a toda velocidad, como un murciélago salido del infierno. Ni siquiera pareció advertirnos, aunque creí que los ojos de mi lado se movían un poco al pasar. Un momento después apareció otro, empujando otra carretilla vacía, y pasó de largo sin prestarnos atención. Bueno, no iba a permitir que una pandilla de barriles jugando al tren me ignorara, así que cuando se acercó el tercero me planté en medio del camino, dispuesto, por supuesto, a saltar a un lado si no se detenía. Pero se detuvo y empezó a producir una especie de redoble con el diafragma de la parte superior. Extendí ambas manos y dije, somos amigos. ¿Y qué creen que hizo? Apuesto a que dijo, encantado de conocerlo, sugirió Harrison. No me habría sorprendido más si hubiera respondido eso. Redobló con el diafragma y de pronto retumbó,
somos higos. Después lanzó la carretilla contra mí. Salté a un lado y la criatura se alejó mientras yo la miraba atónito. Un minuto más tarde apareció otra a toda prisa. No se detuvo, simplemente redobló, somos higos, y pasó corriendo. ¿Cómo había aprendido la frase? ¿Se comunicaban entre sí todas las criaturas? ¿Formaban parte de un organismo central? No lo sé, aunque creo que Tuel sí lo sabía. Como quiera que sea, las criaturas continuaban pasando junto a nosotros, cada una saludándonos con la misma frase. Llegó a ser cómico, nunca pensé encontrar tantísimos amigos en esta bola dejada de la mano de Dios. Finalmente hice un gesto de perplejidad a Tuel, imagino que me comprendió, porque dijo, 1, 1, 2, sí. 2, 2, 4, no. ¿Lo entienden? Claro, dijo Harrison. Debe tratarse de una rima infantil marciana. Sí, claro. Bueno, ya estaba acostumbrándome al simbolismo de Tuel e interpreté su declaración de esta manera, 1, 1, 2, sí, las criaturas eran inteligentes. 2, 2, 4, no, su inteligencia no era de nuestro tipo, sino algo distinto, más allá de la lógica de que 2 y 2 son 4. Tal vez interpreté mal sus palabras. Quizá quería decir que sus mentes eran de grado inferior, capaces de comprender las cosas simples, 1, 1, 2, sí, pero no otras más difíciles, 2, 2, 4, no. Sin embargo, por lo que vimos más tarde, creo que se refería a lo primero. Al cabo de unos momentos, las criaturas regresaron a toda prisa, primero una y luego otra. Sus carretillas estaban llenas de piedras, arena, trozos de plantas elásticas y otros desperdicios. Repetían su saludo amistoso, que no sonaba tan amistoso, y pasaban de largo. Supuse que la tercera era la que había conocido antes y decidí conversar de nuevo con ella. Volví a interponerme en su camino y esperé. Se acercó proclamando su, somos higos, y se detuvo. Me quedé mirándolo, 4 o 5 de sus ojos se fijaron en mí. Probó otra vez su contraseña y dio un empujón a la carretilla, pero permanecí firme. Y entonces la maldita criatura alargó uno de sus brazos y 2 pinzas semejantes a dedos me pellizcaron la nariz. Harrison soltó una carcajada. Y quizá esas criaturas tengan sentido de la belleza. Exclamó. Ríete, gruñó Jarvis. Ya tenía un golpe bastante feo y una dolorosa quemadura por frío en esa nariz. En fin, grité, ¡ay!, y salté a un lado. La criatura siguió corriendo, pero a partir de entonces su saludo fue, somos higos. ¡Ay! ¡Qué seres tan extraños! Tuel y yo seguimos el camino hasta el montículo más cercano. Las criaturas iban y venían, recogiendo sus cargamentos de basura, sin prestarnos la menor atención. El camino se hundía en una abertura y descendía en pendiente como una mina antigua. Los seres barril entraban y salían a toda velocidad, saludándonos con su eterna frase. Miré hacia adentro. Había una luz en algún punto más abajo y sentí curiosidad por verla. No parecía una llama ni una antorcha, sino una luz artificial, propia de una civilización, y pensé que podía revelar algo sobre el nivel de desarrollo de aquellos seres. Entré, y Tuel me siguió, aunque no sin emitir unos cuantos trinos y gorjeos. La luz era curiosa. Chisporroteaba y resplandecía como un viejo arco voltaico, pero procedía de una sola varilla negra empotrada en la pared del corredor. Era eléctrica, sin duda alguna. Por lo visto, las criaturas estaban bastante civilizadas. Después vi otra luz que iluminaba algo brillante y me acerqué para examinarlo, pero solo era un montón de arena reluciente. Me volví hacia la entrada para marcharme y, que el diablo me llevara si no había desaparecido. Supuse que el corredor se había curvado o que habíamos entrado en un pasadizo lateral. Retrocedí en la dirección por la que creía haber llegado, pero solo encontré más corredores en penumbra. El lugar era un laberinto.
No había más que pasadizos sinuosos en todas direcciones, iluminados aquí y allá, y de vez en cuando pasaba corriendo una criatura, con carretilla o sin ella. Al principio no me preocupé demasiado. Tuel y yo solo habíamos recorrido unos pasos desde la entrada, pero cada movimiento que hacíamos parecía llevarnos más adentro. Finalmente intenté seguir a una criatura con una carretilla vacía, pensando que saldría en busca de basura. Sin embargo, corría sin rumbo de un pasadizo a otro. Cuando empezó a dar vueltas alrededor de una columna como uno de esos ratones japoneses que parecen bailar un vals, me di por vencido, dejé el tanque de agua en el suelo y me senté. Tuel estaba tan perdido como yo. Señalé hacia arriba y respondió, no, 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 con un trino desvalido. Tampoco podíamos conseguir ayuda de los nativos. No nos prestaban atención, salvo para asegurarnos que eran nuestros amigos. ¡Ay! Dios. No sé cuántas horas o días vagamos por allí. Dormí 2 veces, vencido por el agotamiento, Tuel nunca parecía necesitarlo. Intentamos seguir únicamente los corredores ascendentes, pero después de subir un trecho volvían a curvarse hacia abajo. La temperatura de aquel maldito hormiguero no variaba y era imposible distinguir el día de la noche. Después de mi primer sueño ni siquiera sabía si había dormido 1 hora o 13, de modo que el reloj no podía indicarme si era medianoche o mediodía. Vimos muchas cosas extrañas. En algunos corredores funcionaban máquinas que no parecían hacer nada, solo giraban sus ruedas. En varias ocasiones vi 2 criaturas barril con una pequeña que crecía entre ellas, unida a ambas. Partenogénesis. Exclamó Leroy. Partenogénesis por gemación, comme les tulips. Si tú lo dices, francés, convino Jarvis. Las criaturas jamás reparaban en nosotros, salvo, como ya dije, para saludarnos con su, somos hijos. Ay. No parecían tener ninguna forma de vida doméstica. Se limitaban a correr con sus carretillas y recoger basura. Finalmente descubrí qué hacían con ella. Tuvimos suerte con un corredor que ascendía durante un largo trecho. Empezaba a pensar que debíamos de estar cerca de la superficie cuando el pasadizo desembocó de pronto en una cámara abovedada, la única que habíamos visto. Muchachos. Tuve ganas de bailar al descubrir lo que parecía luz del día a través de una grieta del techo. En la cámara había una especie de máquina, una enorme rueda que giraba lentamente. Una de las criaturas arrojaba su carga debajo. La rueda trituró con gran estrépito arena, piedras y plantas, reduciéndolo todo a un polvo que desaparecía por alguna parte. Mientras observábamos, otras criaturas entraron en fila y repitieron el proceso. Eso parecía ser todo. No había ton ni son en aquel procedimiento, pero tal cosa era característica de aquel planeta de locos. Y aún ocurrió algo casi demasiado extraño para creerlo. Una de las criaturas descargó la carretilla, la apartó con estrépito y se metió tranquilamente bajo la rueda. La vi quedar triturada, demasiado atónito para emitir un sonido, y un momento después otra hizo lo mismo. Procedían con un método perfecto, una de las criaturas sin carretilla se hizo cargo de la que había quedado abandonada. Tuel no pareció sorprenderse. Le señalé al siguiente suicida y se encogió de hombros de la manera más humana imaginable, como si dijera, ¿qué puedo hacer? Debía de conocer más o menos a aquellas criaturas. Entonces vi otra cosa. Más allá de la rueda brillaba algo sobre una especie de pedestal bajo. Me acerqué. Era un pequeño cristal, del tamaño de un huevo, que florecía con una intensidad capaz de hacer palidecer al mismísimo Tophet. Su luz me picaba en las manos y en la cara, casi como una descarga de electricidad estática. Entonces advertí otra cosa curiosa. ¿Recuerdan aquella verruga que tenía en el pulgar izquierdo? Miren. Jarvis extendió la mano. Se secó y cayó, así de sencillo. Y mi maltratada nariz, el dolor desapareció como por arte de magia.
Aquel objeto tenía las propiedades de los rayos X duros o de la radiación gamma, pero con mayor intensidad, destruía el tejido enfermo sin dañar el sano. Pensaba en el magnífico regalo que sería llevar aquello a la madre tierra cuando nos interrumpió un gran estrépito. Corrimos al otro lado de la rueda y llegamos a tiempo para ver cómo una carretilla era triturada. Al parecer, uno de los suicidas había sido descuidado. De pronto las criaturas empezaron a retumbar y redoblar a nuestro alrededor, con un tono claramente amenazador. Una multitud avanzó hacia nosotros. Retrocedimos por el que creí que era el corredor por donde habíamos entrado y ellas nos siguieron, unas con carretillas y otras sin ellas. Bestias locas. Todo un coro repetía, somos hijos. Ay. Aquel, ay, no me gustó, resultaba bastante sugestivo. Tuel sacó la pistola de cristal. Yo me desprendí del tanque de agua para moverme con mayor libertad y saqué la mía. Retrocedimos por el corredor mientras unas 20 criaturas barril nos perseguían. Lo extraño era que las que entraban con carretillas cargadas pasaban a pocos centímetros de nosotros sin reaccionar. Tuel debió de advertirlo. Sacó de pronto aquel encendedor suyo, semejante a un carbón encendido, y tocó con él una carretilla cargada de ramas y tallos. FSS. La carga entera se incendió, pero la criatura que empujaba la carretilla continuó sin alterar el paso. Esto provocó cierta confusión entre nuestros hijos. Entonces vi que el humo pasaba junto a nosotros formando remolinos y, en efecto, allí estaba la salida. Agarré a Tuel y salimos corriendo, perseguidos por aquellas 20 criaturas. La luz del día me pareció el cielo, aunque de inmediato vi que el sol estaba a punto de ponerse. Era una mala noticia, pues no podía sobrevivir fuera del saco térmico durante una noche marciana, al menos sin fuego. La situación empeoró rápidamente. Nos acorralaron en un ángulo entre dos montículos. Ni Tuel ni yo habíamos disparado, porque no tenía sentido irritar a aquellas bestias. Se detuvieron a cierta distancia y empezaron a proclamar con estruendo su amistad y sus ayes. Entonces las cosas empeoraron todavía más. Una de las bestias barril apareció con una carretilla. Todas echaron mano de ella y sacaron dardos de cobre de unos 30 centímetros, muy afilados. De pronto uno pasó zumbando junto a mi oreja. En ese momento solo cabía disparar o morir. Durante un rato lo hicimos bastante bien. Liquidamos a los que estaban más cerca de la carretilla y conseguimos reducir al mínimo el número de dardos, pero de pronto hubo un estruendo atronador de higos y ayes, y todo un ejército salió de su agujero. Muchachos, estábamos perdidos y yo lo sabía. Luego caí en la cuenta de que Tuel no lo estaba. Podría haber saltado el montículo que teníamos detrás sin la menor dificultad. Se quedaba por mí. Me habría echado a llorar si hubiera tenido tiempo. Tuel me había agradado desde el principio, pero no sabía si yo habría tenido suficiente gratitud para hacer lo que él estaba haciendo. Era cierto que lo había salvado de la primera bestia de los sueños, pero él ya había hecho otro tanto por mí, ¿no? Lo agarré del brazo, dije, Tuel, y señalé hacia arriba. Comprendió, pero respondió, no, tic, y comenzó a disparar con la pistola de cristal. ¿Qué podía hacer? De todos modos, cuando se pusiera el sol estaría perdido, pero no podía explicárselo. Le dije, gracias, Tuel. Eres un hombre, y sentí que en realidad no le estaba haciendo ningún cumplido. Un hombre. Muy pocos hombres habrían sido capaces de aquello. Así que mi pistola hacía, van, y la de Tuel, puff, mientras los barriles arrojaban dardos, se preparaban para lanzarse sobre nosotros y no dejaban de proclamar que eran nuestros amigos. Yo ya había perdido toda esperanza. De pronto, un ángel descendió del cielo en forma de putz, con los propulsores inferiores reduciendo a los barriles a pedazos diminutos. ¡Caramba! Lancé un grito y me precipité hacia el cohete. Putz abrió la puerta y entré, riendo, llorando y gritando.
Solo al cabo de un momento me acordé de Tuel, miré alrededor a tiempo para verlo elevarse en uno de sus saltos en picada, pasar por encima del montículo y alejarse. Me costó muchísimo convencer a Putz de que lo siguiéramos. Cuando conseguimos elevar el cohete ya había caído la oscuridad. ¿Saben cómo llega aquí? Como si se apagara una luz. Volamos sobre el desierto y aterrizamos 1 o 2 veces. Grité, Tuel, quizás 100 veces. No logramos encontrarlo. Podía viajar como el viento y lo único que oí, o imaginé oír, fue un trino tenue, un gorjeo que llegaba desde el sur. Se había marchado y, maldita sea, ojalá no lo hubiera hecho. Los 4 hombres del Ares se quedaron silenciosos, incluso el sarcástico Harrison. Por último, el bajito Leroy rompió el silencio. Me gustaría ver todo eso, murmuró. Sí, dijo Harrison. Y el curaverrugas. Una lástima que lo perdieras, podría tratarse de la cura del cáncer que llevan buscando desde hace siglo y medio. Ah, eso. Murmuró Jarvis sombríamente. Por eso empezó la pelea. Sacó del bolsillo un objeto resplandeciente. Aquí está. Fin.